Repetimos la cifra para que usted preste atención. Aproximadamente 1,5 millones de peruanos tienen diabetes, pero ese 1,5 millones de personas, medio millón no sabe que lo tiene, que la padece. No tiene la menor idea. Estamos acompañados del doctor Pedro Kikuchima, es médico de familia, vocero del Ministerio de Salud, que gentilmente nos visita esta mañana aquí en la edición domingo del informativo por Radio Nacional. Bienvenido, doctor Kikuchima. ¿Cómo le Buenos va? días. A ver, díganos, ¿qué tan cierto es esta estadística? Y explíquelo mejor para que entiendan los amigos oyentes y televidentes esta evaluación que han hecho ustedes sobre la diabetes. Bien, a nivel nacional nosotros estimamos la cantidad de personas con diabetes. La principal forma que tenemos actualmente es la encuesta nacional. Todos los años la ENDES nos da una cifra. La cifra que nos ha dado el año pasado era de 5,5 para el 2023 y de 5,3%. Significaría que entre 5 a 5 personas y media de cada 100 peruanos mayores de 18 años sufre de diabetes. Cuando sacamos por la cantidad de personas que existen en el país, es que se hacen este tipo de estimados. Ahora, los datos de la ENDE son datos muy útiles, pero tienen una debilidad que es no consideran las personas que jamás se han hecho una prueba para la diabetes. Entonces tenemos algunas cifras de datos de estudios del 2012, del 2017, que nos indican que probablemente la prevalencia de la diabetes sea aún más alta. Entonces, ahí tenemos una brecha por tratar de solucionar, que desde el Ministerio de Salud se está trabajando fuertemente con una estrategia para mejorar la captación de pacientes y mejorar el diagnóstico temprano. Doctor Kikuchima, la diabetes es la séptima causa de muerte en nuestro país, pero sería bueno también que para toda la población que nos está escuchando aquí en Radio Nacional nos precise en nuestra salud qué varía con la diabetes, porque esto también afecta incluso o altera si es que uno tuviese también otras enfermedades. Sí, la diabetes es una enfermedad que muchas personas la asocian con los síntomas clásicos de la diabetes o, digamos, las complicaciones crónicas, pero el tema de la diabetes es que empieza y durante muchos años puede estar presente en nuestro cuerpo sin ningún síntoma. Entonces, para que aparezcan las complicaciones tardías, justo que vendrían a ser lo que la mayoría de personas alguna vez ha escuchado, el pie diabético, la ceguera por diabetes, el daño a los riñones por la diabetes, ¿no? Pasan varios años en que las personas pasan deambulando, caminando por la calle, haciendo su vida el día a día, y si es que nunca se han hecho una prueba de descarte, podrían estar ya teniendo un grado de enfermedad. ¿Y qué hacer con ese medio millón que se sospecha que no tiene, que tiene diabetes, perdón? Y claro, los síntomas que quizás no lo sufre, o de repente es asintomático. ¿Cuál es la recomendación que harían ustedes? Lo que estamos fortaleciendo son dos estrategias. Una que es identificar a las personas que están en riesgo. Hay algunos factores que nos hacen más predispuestos a tener diabetes y uno de los más importantes es la obesidad y el sobrepeso. La obesidad y el sobrepeso aumentan bastante el riesgo de padecer diabetes. Con la edad también este riesgo se va acumulando. Entonces las personas que desde muy pequeños han tenido la obesidad y el sobrepeso van a tener mucho mayor posibilidad de enfermar. Además hay otros que son un poco menos modificables, podríamos decirlo, ¿no? Que son ya inherentes a la misma persona, como son las personas que tienen un factor familiar, ¿no? Personas que han tenido familiares con diabetes mellitus tipo 2 tienen mayor riesgo de hacer diabetes. Las mujeres que han tenido una diabetes durante la gestación, que es un tipo de diabetes muy específico que se asocia al cambio hormonal durante la gestación, también van a tener un riesgo aumentado durante el resto de su vida. A veces cuando uno va al médico te dicen tiene prediabetes. ¿Eso existe? ¿Existe la prediabetes o es que ya estás con diabetes en ese momento? La prediabetes es una etiqueta que hemos ideado desde el sistema de salud, ¿no? No es propio de Perú, es internacional, en todo el mundo se habla de la prediabetes, pero todavía no es una enfermedad. Es un nivel de alteración del metabolismo donde todavía no hemos hecho diabetes, pero ya estamos por encima de los rangos ideales y la posibilidad de hacer diabetes en el futuro próximo, en un futuro inmediato de 3, 5 años, dependiendo de persona a persona y de que también hagamos la prevención, está aumentado, ¿no? Hay estudios que demuestran que en personas que tienen prediabetes, cuando incidimos en estilos de vida como baja de peso, ejercicio, dieta, alimentación saludable, se puede retrasar la aparición de la enfermedad hasta por más de 15 años. Pero si es que no se modifican estos estilos de vida y la persona sigue con la misma forma de comer, la misma inactividad física, el sedentarismo, la posibilidad de que hagan diabetes va aumentando con los años y a los 3 años más de la mitad puede haber hecho diabetes.
¿La diabetes se cura o no hay vuelta atrás? Y si nos puede informar también a dónde voy, a qué especialista, al nutricionista, al médico general, al endocrinólogo para saber si tengo diabetes o no. Bien. La diabetes como tal, oficialmente, todavía no se considera una enfermedad curable, ¿no? Hay algunos estudios muy pequeños, digamos, muy incipientes, ¿no? Que hablan sobre remisión, que es básicamente una persona que era diabética y que con estos estilos de vida y con cambio de dieta han llegado a no necesitar medicamentos. Pero aún no hay mucha información sobre qué tan sostenible en el tiempo esto es, ¿no? Porque también se ha visto, por ejemplo, en casos de obesidad, que hay personas que bajan de peso, hacen un gran esfuerzo por bajar de peso y después de algunos años retoman el peso. Igual con la diabetes hay una tendencia a que las personas con la edad, debido al envejecimiento, debido a que a veces recaemos en el mismo estilo de vida no tan saludable que nos llevó a la diabetes en un primer momento, vuelven a necesitar los medicamentos. Entonces, hablar de curación en diabetes es muy complicado, no se considera una enfermedad curable como general y justamente por la cantidad de personas que están afectadas por la diabetes, que sube del millón en el país, lo que se recomienda es que esté lo más asequible a las personas desde donde sea que estén, desde donde sea que estén viviendo. Y esa es la importancia de estrategias como las que toma actualmente el Ministerio, que tiene que ver con HEARTS, que es una estrategia de la OMS, que trata de acercar el cuidado de la diabetes hacia el punto donde las personas que se deben atender, que es en su posta, en su centro de salud. Ahí se les debe hacer tanto la prevención como el tamizaje, identificar a las personas que tienen riesgo de diabetes, y hemos venido desde los últimos 2 años haciendo un trabajo muy intenso de capacitación hacia el personal de primer nivel de atención. ¿Cuál es el problema de cicatrización con las personas que tienen diabetes? Porque se ha escuchado mucho de temas preocupantes cuando una persona que tiene esta enfermedad tiene una herida, por ejemplo. Sí, la cicatrización en la diabetes está alterada en general, pero también hay un factor que es la afección de los vasos sanguíneos. La diabetes, cuando está, digamos, progresando en su daño hacia el organismo, lo hace porque la glucosa elevada, que es el principal problema de la diabetes, es decir, la diabetes genera que la hormona de nuestro cuerpo que regula el nivel del azúcar en la sangre esté alterada tanto en su función, es decir, no funciona tan bien, o en su cantidad total de producción, no producimos suficiente insulina. Esta glucosa, que empieza a elevarse porque la insulina no está trabajando bien, genera un daño crónico en los vasos sanguíneos, y debido a que la sangre no llega bien hacia las heridas, también se ve una alteración muy marcada en la cicatrización, llegando en muchos casos hasta amputaciones. Diabetes es la primera causa de amputaciones a nivel mundial, si descontamos los accidentes, claro está. Claro, como bien dice Antonella, el tema de la cicatriz de una herida, eres diabético, inmediatamente se siente la alarma. Y uno escucha también estas expresiones, tengo pie diabético. Obviamente que no todos los organismos son iguales, pero ¿cuáles son los órganos que se afectan inmediatamente de tal enfermedad? La diabetes afecta fuertemente a todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Por eso que lo que se considera la enfermedad cardiovascular, que vendrían a ser infartos cerebrales, infartos al corazón, la primera causa de ello es la hipertensión, pero muy cerca está la diabetes. Otra de las complicaciones justamente tiene que ver con los otros tipos de órganos que se dañan y que dependen mucho del flujo de sangre. Uno de ellos es la retina. La retinopatía diabética causa ceguera, principal causa de ceguera también no traumática a nivel mundial. Daño a los riñones. Cuando los riñones se dañan, muchas veces las personas piensan, ¿no? Me duele la espalda, me duele el riñón, pero en verdad el riñón no duele como tal, y cuando el riñón se daña, lo que sucede no es un dolor. Cuando el riñón se daña, verdaderamente lo que sucede es una pérdida de la capacidad para filtrar la orina, y finalmente llegamos a la enfermedad renal crónica terminal, o ya no se dice terminal, disculpen, enfermedad renal crónica con necesidad de terapia de reemplazo renal, que es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, y los problemas en los nervios. El pie diabético es una complicación de la neuropatía diabética, que es la principal condición. Es decir, la diabetes afecta a todos los nervios del cuerpo, no solamente los nervios del pie, pero como los nervios del pie son los que mayor impacto tienen en la aparición de heridas crónicas, es el que es más conocido. Entonces, el pie diabético se da cuando los nervios del pie se han afectado a tal grado que la persona deja de percibir dolor, deja de percibir cuando se hace heridas, cuando un zapato está muy apretado,
se hace una úlcera, esa úlcera cicatriza mal debido a la diabetes de por sí y que muchas veces hay un factor vascular, un factor de que la sangre no está llegando tan bien, entonces se infecta, la infección no cura y eventualmente llega a la amputación por varios mecanismos, varias rutas distintas. Definitivamente es una enfermedad a la que hay que tomar muchísima importancia y sobre todo el tema preventivo y de conciencia de la población para que podamos alimentarnos mejor, porque muy aparte del tema hereditario es básicamente nuestro tema alimenticio lo que tenemos que modificar. Pero ¿cuáles serían sus recomendaciones para toda la población que nos esté escuchando? Sí. Para hablar de nutrición es un poco complejo a veces a nivel individual, pero a nivel de población general, de público general, hay pautas muy sencillas que se pueden seguir, que lo primero es reducir y si se puede eliminar el consumo de alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados son casi todos los envasados tienen algún nivel de procesamiento, mejor dicho, todos los envasados tienen algún nivel de procesamiento. Hay alimentos envasados que tienen un proceso mínimo, que no han perdido tantas de sus cualidades naturales, pero mientras más lejos estamos de los alimentos naturales, hay mayor carga de azúcares, de sales concentradas, que hacen que sea mayor la ganancia de peso. Son alimentos que además tienen un sabor muy intenso normalmente, ¿no? Quien ha comido un snack sabe que comes uno y no puedes parar, están diseñados para eso. Entonces es más fácil ganar peso cuando estamos comiendo principalmente alimentos ultraprocesados. La otra pauta que se da mucho es la de controlar la cantidad de ingesta de azúcar en el día. Todos los alimentos procesados vienen con una pauta de cuánta azúcar hay dentro del contenido. Es importante tener una idea general, educarnos un poco sobre qué tanta azúcar estamos consumiendo en el día. Hay recomendaciones generales entre 25 y 50 gramos de azúcar para la persona promedio en el día. Y una bebida azucarada promedio, una botella de medio litro, suele contener entre 34 a 40 gramos de azúcar. Entonces con una sola botella ya estaríamos pasando la recomendación mínima. Y lo otro es el consumo de fibra, sobre todo fibra vegetal, ¿no? Que tendría que ver con alimentos como frutas y verduras. Se recomienda que las personas consumamos un mínimo de 4 porciones al día. 4 porciones se puede considerar, por ejemplo, una manzana, un puñado de vegetales, ¿no? Y priorizar los vegetales que no son, se les dice que no tienen contenido alto de almidón, que son básicamente los tubérculos, ¿no? Los tubérculos muchas veces los consideramos dentro de nuestra dieta cuando comemos vegetales, zanahoria, beterraga, pero son alimentos que tienen mucho almidón, entonces tienen menos fibra, más almidón, van a contar más hacia la cantidad de carbohidratos total que la cantidad de fibra libre que podemos comer. Entonces, priorizar algunos vegetales crudos. Pan, harinas. El pan, las harinas también hay que limitarlos, obviamente. Las harinas refinadas sobre todo van a ser las más dañinas, mientras más procesada esté la harina, los panes envasados, ¿no? Los panes de molde tienen mucho más contenido de azúcar que es más fácil de absorber. Y en general, no es solo el pan y azúcar, todos los cereales, ¿no? Tienen un alto contenido de carbohidratos. Por eso te decía que es un poquito difícil a veces individualizar. Por lo general se recomienda, la OMS tiene una pauta del plato saludable, que es muy visual y muy fácil de implementar, ¿no? Te dicen, divide tu plato en 4 partes. 2 partes deberían ser vegetales y frutas. Una parte debería ser el carbohidrato, que es la fuente de energía, que ahí entraría la papa, los tubérculos, los cereales, el arroz, incluso el pan, ¿no? Y una cuarta parte tiene que ser la proteína. Correcto, muy bien importante. ¿A dónde voy? ¿Al médico cirujano general, al endocrinólogo, nutricionista para hacer tengo diabetes? ¿Dónde me hago el examen? ¿Cómo? El examen actualmente se está haciendo a nivel nacional. En todos los establecimientos de salud se tiene que hacer desde medicina general. Y los casos que lo requieran pueden ser derivados al endocrinólogo, ¿no? Si es que hay algún caso que es un poco difícil de manejar, sí se recomienda que ese caso llegue hacia un médico especializado, pero la realidad es que el manejo de la diabetes para la mayoría de personas es un manejo bastante sencillo, ¿no? Difícil de mantener porque es cosa de todos los días, ¿no? No basta cuidarme del azúcar y hacer dieta un día, es cosa de los 365 días del año, que eso es lo difícil. Pero el tratamiento en sí, en cuanto a pastillas, en cuanto a qué hacer y no hacer, son recomendaciones bastante básicas. Correcto. Doctor, tenemos una consulta que nos ha llegado a través de nuestro WhatsApp de Carla Salinas. Ella nos escucha desde ATE. Ella nos indica que le han mandado a tomar metformina, pero ella quiere saber si esto daña los riñones. No,
La metformina como tal no tiene daño renal, es un muy buen medicamento, es el medicamento que se elige de hecho para la mayoría de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, es el que se recomienda no solamente a nivel de Perú, porque muchas veces las personas desconfían, ¿no? Dice, a nivel internacional es definido como el mejor tratamiento de primera línea, es decir, para personas que no tienen complicaciones que recién se han diagnosticado. El principal problema con la metformina, el más común, es que a veces da un poco de molestias estomacales, ¿no? A algunas personas les puede caer mal, les puede generar molestias como diarreas, malestar, hinchazón, náuseas. En un buen porcentaje de ellos es simplemente cuestión de ir probando con dosis bajas y hacen muy buena tolerancia y luego logran mantener el tratamiento a lo largo del tiempo. Y en un porcentaje pequeño de ellos, ¿no? Menos de 1 de cada 10, pueden llegar a tener un disconfort tan alto que pueden llegar a tener que cambiarlo por otro tipo de medicamentos. ¿Y hay un límite de tiempo para tomar este medicamento o un máximo? No, la medicación para la diabetes es una medicación que para la mayoría de pacientes va a ser de por vida. ¿Sí? Hemos hablado que hay casos muy contados en los que se puede llevar a la remisión. Eso podría incentivar a algunas personas que tal vez no están en un sobrepeso tan grande y que tienen una diabetes muy leve, que todavía no ha afectado tanto su capacidad de producir insulina. Podrían hacer actividad física, podrían hacer buena dieta y un porcentaje pequeño de ellos podría llegar a no requerir el medicamento, pero la realidad para la mayoría de personas es que una vez que empezamos el tratamiento para la diabetes vamos a tener que tomar el tratamiento de por vida. Muy bien, doctor Pedro Kikuchima, le agradecemos su visita aquí a Radio Nacional. Es muy importante escuchar, saber, aprender, compartir información sobre diabetes. 5 de cada 100 peruanos la sufren. Solamente para que se dé cuenta, amigo oyente, en el Perú somos millones, casi 30 millones. 5 de cada 100 peruanos sufren diabetes y algunos no lo saben, aproximadamente medio millón. Le agradecemos su visita, usted como médico de familia y vocero del Ministerio de Salud, aquí en los estudios de Radio Nacional. Muy amable por su presencia. Muchas gracias. 9 de la mañana con 23 minutos.